La marcha de Sergio Busquets ha dejado muy tocado el centro del campo del FC Barcelona y en los últimos días y semanas se viene hablando de cuál sería el mejor sustituto. Se habló de Kimmich y Zubimendi, opciones que parecen prácticamente descartadas, también de Amrabat, Brozovic o Guido Rodríguez. Hoy trataremos tres nombres: Rubén Neves, que parece descartado porque lo tiene hecho con el Al Hilal de Arabia Saudí; Joao Paliña, jugador del Fulham; y Florentino Luis, que milita actualmente en el Benfica. Para ello tengo conmigo al experto en fútbol portugués, José María Nolé. Vamos a ello. Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos un día más al Estadi. Como podéis ver, hoy estoy muy bien acompañado aquí en el canal del Estadi, que tenemos a José María Nolé, que es autor del libro Fútbol Portugués, que cualquiera que le interese un poquito este mundo y le interese seguir a los jugadores portugueses, historias, entrevistas y demás, podéis echar un ojo y lo podéis conseguir. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Por cierto, hay mucho Fútbol Club Barcelona en el libro. Por ejemplo, entrevisté a Vítor Bahía y bueno, es una de las partes que más me gustan del libro, por ejemplo. Pues nada, si queréis, sabéis que hay mucho base del libro, hay mucho, sobre todo fútbol portugués, y cualquiera que esté interesado puede echar un ojo. En primer lugar, nada, darte las gracias por aceptar la invitación. Eres quizá uno de los referentes, ¿no?, del fútbol portugués en España, y para nosotros es un placer tenerte en el canal. Y hoy, obviamente, vamos a hablar sobre algunos futbolistas portugueses que sobre todo han sonado para reforzar el mercado de verano del Barça. Todos o la gran mayoría de ellos han sonado para reforzar el centro del campo, que es quizás donde el club está intentando reforzarse más. Y en primer lugar, te quería preguntar sobre quizás el que más ha sonado, que al final parece que no va a llegar porque lo tiene todo hecho con el Al Hilal de Arabia, que es Rubén Neves. Nada, te quería preguntar un poquito cómo ves al futbolista. No sé si ha sido su última temporada o sus últimos meses, pero ¿cómo has visto su última temporada o qué perfil de futbolista es Rubén Neves? Bueno, yo creo que de todos los jugadores que vamos a comentar, son todos jugadores muy diferentes a Sergio Busquets. No sé si Xavi está buscando un cambio de identidad, un cambio de enfoque en el equipo. Sí, son jugadores a los que se le quiere pedir algo parecido a lo que hacía Sergio Busquets, pero en general son diferentes. De los tres que vamos a hablar, quizás Rubén Neves sea el más distinto de todos. O sea, realmente es un jugador muy dinámico, quizá no un jugador tan seguro. Creo que un jugador que se arriesga mucho más, que tiene también más presencia en la portería contraria. La verdad que tiene un disparo muy interesante. Y es un jugador que bueno, realmente todavía es bastante joven, 26 años, pero lleva mucho en la élite, cerca de 10 años, porque fue un jugador al que sacó Lopetegui cuando era entrenador de Porto. Sacó con 16, 17 años, ya le dio muchísima responsabilidad. Sí, yo creo que este fichaje se habló mucho, pero creo que era más tema de representante quizás de Méndez con Laporta, porque al final se ha dicho que Xavi ha descartado su llegada y que no le encajaba tanto como posible sustituto de Busquets. Y hablando un poquito más de sus puntos fuertes, bueno, tengo aquí una gráfica hablando sobre sus puntos fuertes y sus puntos débiles. En primer lugar, bueno, para la gente que nos escuche en iVoox y no pueda ver en YouTube, estoy mostrando dos gráficas, datos de los últimos años de Rubén Neves, en qué destaca y en qué quizás cojea un poquito más. Pues en la derecha vemos que destaca sobre todo, que es una de las cosas que te quiero preguntar, en los pases en largo, esos cambios de orientación, ese golpeo, quizás es una de las cosas en las que Rubén Neves más destaca, ¿no? El golpeo de balón. No sé si el Barça le interesaría tanto como arma principal, ¿no?, de su mediocentro tener esta característica. Sí que es verdad que puede ser algo interesante en ciertos momentos, ¿no? Un arma que golpee de la frontal, cambios de orientación, balones en largo, pero es quizás algo en lo que Busquets tampoco ha destacado nunca y sí que es un punto fuerte del portugués, ¿no? Sí, pero bueno, por esto que te digo, porque un tipo que recibe el balón, o bien roba él el balón o lo recibe, y rápido le da vivacidad al juego.
también un jugador tiene recorrido, o sea, él podría recoger el balón fuera del área, cerca del área, pero fuera, y a lo mejor puede avanzar, puede salir pitando o puede buscar un compañero rápido. En ese sentido, por lo que te decía también, que no es un jugador tan seguro como Sergio Busquets, o sea, tú en Rubén Neves no vas a ver unos porcentajes de acierto en el pase de ese calibre, porque realmente es lo que le da es velocidad, seguramente porque es lo que le piden sus entrenadores, porque en Porto, bueno, pues sí es verdad que mantenía la posición dentro de ciertos márgenes, porque sí es verdad que era un tipo que llegaba, ¿no? Pero ese Porto también era un equipo que controlaba muchísimo la posesión en la Liga Portuguesa, que al final no le valió de nada, ¿no? Pero sí tenía muchísima posesión y entonces ahí vimos también más matices en Rubén Neves en ese sentido, ¿no? Que era un jugador con muchísima presencia. Sí, yo viendo un poquito esta gráfica, en la de la izquierda podemos ver que es verdad que lo que pone tomas exitosas y tomas intentadas, que significa regates, no es un futbolista que destaque ni mucho menos. Y te quería preguntar por un rol quizás, porque se habló de que podría llegar como doble pivote quizás junto a Frenkie de Jong, o también podría actuar un poquito más de interior adelantado. En un rol de interior, por ejemplo, tú te lo imaginas, los datos me dicen que no, pero tú te lo imaginas como un interior girándose entre líneas, dando un último pase, ese rol de más quizá que pueda hacer Pedri, por ejemplo, de girar rápido entre líneas, ¿lo imaginas con el portugués? Hombre, no es un jugador que destaque por su técnica, por ejemplo. Es más de darle vivacidad. También es cierto que a lo mejor es algo que nadie le ha pedido, ¿no? Por ahora. Físicamente, pues podría ser similar a Xavi, en el sentido de que no es un tipo muy alto, o sea, ni mucho ni poco, no es alto, pero es fuerte y es rápido. Pero yo la verdad no le veo esa técnica o inteligencia táctica que tenía Xavi, que tenía Iniesta, en el sentido de que no hacían florituras, pero cuando estaban exigidos, cuando estaban rodeados, pues de repente te hacía un regate que te lo podría hacer, pues bueno, el media punta más hábil, ¿no? No le veo yo en esa posición. Sí, en el sentido de que tiene una personalidad brutal que no le pesó. O sea, era un jugador que cuando debutó no le pesó la juventud. Siendo un jugador súper cotizado, se fue a jugar a Inglaterra a segunda división, con lo que esto suponía de perder un poquito el tren entonces de la selección portuguesa y no le importó. Y luego al final, pues ha estado 5 años, 6 años en el Wolverhampton y ahora se va a Arabia. O sea, con 26 años, pues bueno, se va a hay mucho debate, ¿no? Quizás Rubén Neves marque el punto de que se van a ir a Arabia jugadores que no solo están en el tramo final de su carrera. Vemos, por ejemplo, el caso de Cristiano, que ha ido muy veterano, pero cuando vemos a Cristiano jugar con la selección, pues la verdad que él está totalmente vigente. Quizás sea más cantoso el caso de Benzema, ¿no? Que hemos visto un año muy malo y, claro, le van a pagar una pasta increíble en Arabia. Entonces, claro, tú ves y dices, mira, pues Cristiano con esta edad, Benzema, que ya vemos que se acabó, Benzema, pero ahora Rubén Neves pues puede cambiar un poquito el paradigma y quizás sea la persona que va a marcar un cambio en ese sentido. Un tío muy importante en la selección de Portugal, muy cotizado, pues mira, se va a Arabia. Sí, quizás yo creo que estaría buscando un nuevo reto, ¿no? Parecía salir lo del Barça, pero se cayó porque yo creo que, repito, era más algo de representante, Laporta además, y que Xavi quizás no lo veía tanto. Y bueno, ahora ha sentado un punto importante en esto de Arabia y los jugadores en ligas europeas, que parece que están apostando fuerte. Por Rubén Neves van a pagar un traspaso importante, entonces veremos cómo sale, cómo avanza esto de Arabia, porque es verdad que es un poco raro, pero bueno. Ahora te quería hablar sobre otro nombre. Este nombre quizás en España es más conocido porque juega la Premier y al final es una liga que se ve mucho. Y los otros dos, uno también juega la Premier, que es el que vamos a hablar ahora, pero llegó hace poco,
que es el caso de Paliña. Salió hace poco una información que Paliña y Florentino Luis podrían interesar al Barça. Yo creo que también esto es un poco porque Deco ha entrado en la dirección deportiva del Barça y puede tener puede ser un enclave más cercano a futbolistas portugueses. Y sobre Paliña, quizás es un jugador más desconocido. Cuéntanos un poco qué perfil de futbolista. El año pasado jugó en el Sporting, ¿no? Y este año ya se ha ido a la Premier, a dar ese salto, ¿no? de liga. Cuéntanos un poco qué futbolista es. Bueno, sobre la conexión con Deco, no sé decir porque Deco no responde los WhatsApp, así que no te puedo decir el tema. A mí, de los tres, es el que más me gusta. Creo que es el que está más hecho. Sí dio un salto, ¿vale? Porque le costó. O sea, en el fondo, él no se forma, hace gran parte de su formación en un club pequeño. Llega a Sporting ya con 18 o algo así. O sea, llega a la cantera del Sporting ya en juveniles. Entonces, creo que eso le ha pesado un poco. En el sentido que es un tipo muy inteligente a nivel táctico, muy fuerte. Tiene una pinta, pero yo diría que hasta los 22, 23 años no lo vimos ya en la élite. Sí le vimos detalles, por ejemplo, una temporada que fue cedido a Moreirense, que Moreirense es un equipo medio en Portugal. Él fue allí cedido y ahí vimos, bueno, pues el nivel que tenía y que era un jugador perfectamente de primera. Pero en Sporting no tenía él su lugar. Fue a Sporting de Braga, fue anteriormente a Belenenses, donde vimos también un pelín, pero luego en Sporting, pues durante 2 temporadas no encontró su lugar. Y Sporting de Portugal lo cedió al Braga 2 años. Ahí ya sí, tuvo continuidad, tuvo exigencia, gana títulos y realmente en Sporting de Portugal lo hemos visto poquito, ¿vale? Pero yo, de los 3 jugadores que vamos a hablar, yo creo que es el que ficharía. Un jugador muy defensivo, muy fuerte, muy táctico. Yo creo que podría ser un jugador que apoyara mucho a los centrales. Está teniendo más llegadas, 2, 3, 4 goles, pues es algo que no es raro ver, también con la selección ha marcado. Pero yo creo que es un jugador que en reputación, que en el rol ha cambiado. También es un tipo que yo creo que es interesante cuando debuta con Sporting, ya siendo joven, pero creo que no estaba preparado en ese momento para tener continuidad. Pero todo el mundo lo miraba, todo el mundo, pues este jugador va a llegar, va a triunfar y tardó en llegar. Y pese a eso, no fue el típico jugador que se perdió. Va a Belenenses, que entonces era un equipo con bastantes problemas a nivel de organización, financiero, la dirección. Allí en Portugal pues se divide un poco la parte profesional de un club, puede que esté aparte de la parte no profesional. Entonces convive una dirección en el club, una dirección en la sociedad anónima. Eso pasaba en Belenense, entonces era un equipo que no era buena acción, ¿vale? Pero la verdad que estuvo bien. También cuando fue a Moreirense, un equipo de primera, pero que a nadie le interesa. Sí. Se podía haber perdido en alguna de esas 2 secciones y eso no pasó. Entonces, un tío maduro, que ahora mismo es importante en la selección, pero ya digo, un corte muy defensivo. Sí. Le falta, digamos, la parte de toque, de equilibrio, y también quiero decir que para ser justos, no vamos a encontrar un jugador igual a Sergio Busquets en cuanto a la seguridad, la inteligencia táctica, la visión de juego, nunca, ¿no? Esa parte cualquier jugador va a salir perdiendo. Sí. Pero yo creo que si Sergio era a lo mejor un 10 en esa característica, pues a lo mejor él puede ser un 6 y quizás interesa más tener por lo menos un 7 o un 8
que me dé seguridad en ese aspecto. Yo creo que el Barça, siempre lo hemos comentado, hará muy mal si intenta buscar un Sergio Busquets porque no va a existir. O sea, hay perfiles que se asemejan más, hay otros que distan más de lo que era Sergio, pero un perfil casi idéntico no vas a encontrar. Y sobre Paliña, me ha gustado eso que has dicho de que acumula varias cesiones, ¿no? A equipos quizás no tan importantes en Portugal y que igual otro chico con menos personalidad o menos maduro se hubiese perdido en alguna de esas sesiones, hubiese, no sé, no dejar el fútbol de lado, pero sí que no hubiese seguido con esa continuidad y que es un chico que parece tener personalidad, ser muy maduro y al final ha seguido intentándolo y ahora está en la élite de tanto la selección portuguesa que está siendo importante como en una liga importante que parece que puede ir a más incluso. Sí, incluso cuando él llega a la cantera del Sporting, que viene de un equipo pequeño, de Sacavenense, o sea, el tú ir de un equipo pequeño y presentarte en Alcochete, la ciudad deportiva del Sporting, eso ya es un salto enorme. Es como, es algo, o sea, pasar de una realidad aficionada a una realidad profesional con 17 años, o sea, que realmente su carrera ha ido subiendo y bajando y la verdad que él ha ido rindiendo. Quería comentarte, porque nos ha comentado un poco el perfil, sus puntos fuertes. Tengo también un poco una estadística aquí y he cogido lo que más me ha llamado la atención, que es el perfil defensivo, ¿no? de Paliña, como vemos, todo lo que es derribos, entradas a gente que intenta regatear, intercepciones, tackles, es súper élite, o sea, está en el porcentaje 99, que significa que igual no hay 3 o 5 mejores en su posición como él. Yo creo que es lo que más destaca, ¿no? Comentaba el otro día por Twitter, leía que defensivamente recupera todo, o sea, todo lo que pase por su zona de acción lo recupera. Y que es verdad que en lo que comentabas tú, ¿no? La seguridad, en el toque, técnicamente, es un chico que cumple, pero sin ser un sobresaliente ni un notable. Quizás en ese perfil te puede cumplir y defensivamente sí que es de lo más élite que hay ahora mismo en mediocentros. Y te quería preguntar sobre esto. Obviamente, su perfil está claro. ¿Crees que es el que más encajaría, por ejemplo, Xavi ahora está buscando quizás una especie de doble pivote, ¿no? Con Frenkie de Jong, que parece que se ha sentado en el Barça, y un perfil más defensivo, quizás que mantenga más la posición. ¿Ahí crees que Paliña encajaría? No sé si fueras a necesitar a alguien más o quizá para compensar, porque bueno, de Jong, a ver, yo no veo al Barça todas las semanas y bueno, realmente con esto de ver la liga portuguesa o seguir a los jugadores portugueses, pues bueno, tengo poca opción, ¿no? Yo creo que en momentos puntuales en el que quizás sí hemos visto momentos en el que al Barça le hubiera venido bien un cambio de estilo puntual y sacar a alguien, yo creo que algo así como un jugador 13 o 14 podría ser adecuado, o acompañado en el centro del campo ya de un jugador, no sé, imagínate, junto a Iván de la Peña, ¿vale? En el sentido de barriendo toda... Sí. Creo que más, porque creo que De Jong todavía ocuparía parte del trabajo de Paliña. Sí. Creo que De Jong es un jugador más completo en ese sentido. Y creo que él puede complementar a un jugador que sea más ofensivo o muy ofensivo, pero creo que no puede complementar ofensivamente a un jugador con unas tareas así más medias. Yeah. O sea, creo que le daría un perfil al equipo muy, muy determinado, pero también te digo, es un jugador súper útil. Sí. Creo que es un jugador que tendría sitio en cualquier equipo de élite. Tener un jugador tan específico que nosotros sabemos cuál es su incluso partido de titular en muchos desafíos, seguro que va a cumplir. Sí, yo creo que es un perfil muy específico y sí que es verdad que quizás no es el perfil Barça que todos imaginamos, pero creo que sobre todo en partidos específicos, eliminatorias de Champions League, que quizás no vas a tener el control del balón en todo el partido, entonces creo que es un perfil quizá más defensivo, pero que me gustaría verlo. Aún así creo que es muy complicado porque el Fulham pedirá muchísimo dinero, obviamente, y el Barça no está como para desembolsar esas cantidades. Y el último nombre que te quería sacar,
que también ha sonado bastante poco, pero bueno, se habló de su nombre, es el de Florentino Luis, que es un jugador que quizás, bueno, aquí estoy más perdido, la verdad, porque ha encadenado muchas cesiones, estuvo aquí en la Liga, en el Getafe, no sé si recuerdo, la temporada pasada o la anterior, creo que estuvo en el Getafe, tampoco jugó mucho, ha encadenado, me he fijado antes, muchas cesiones. No sé qué nos puedes contar de él, en qué equipos ha estado, cómo es su perfil. Bueno, Florentino para mí es un gran misterio, en el sentido de un futbolista que deslumbra en su primer año, siendo muy joven. Él empieza en Benfica, hay un año es un poco convulso en Benfica y termina de entrenador Bruno Lage, que es un entrenador que era famoso en Portugal sin haber entrenado a ningún equipo profesional. Era un entrenador en el que muchos jugadores pues decían, oye, ¿a ti qué entrenador te marcó? Uf, a mí Bruno Lage, que lo tuve en cadete en Benfica, ¿vale? Esto era algo súper recurrente. Una temporada en la que era el entrenador Rui Vitoria, que recuerdo que estuve yo en su último partido, un partido contra Portimonense, en el que gana Portimonense a Benfica con 2 goles en propia meta de jugadores de Benfica, una rueda de prensa en la que está el presidente, está Rui Costa de público en la rueda de prensa del entrenador, se veía que está sentenciado, y llega Bruno Lage. Le cambia, o sea, una revolución en el equipo en el que tanto él como Joao Félix, al final Benfica gana la Liga y es máximo goleador del campeonato Seferovic. O sea, yo no sé qué tiene más mérito, sino que tengas jugadores como Joao Félix o como Florentino que le dan vivacidad a tu juego de manera que Seferovic, que es un jugador que necesita tener muchísimas ocasiones para marcar, bueno, o sea, todo de marcar goles, ¿no? Entonces ahí Florentino Luis, con 20 años, una exuberancia, jugó esa media temporada, pero una exuberancia brutal, pero al año siguiente no tiene las mismas oportunidades. Hay un cambio de entrenador, ya estamos en la pandemia. Él, digamos, parece que se pierde, en el sentido de que desaparece un poco de las convocatorias, de los partidos, juega y va cedido al Mónaco. Un Mónaco, todavía un Mónaco poderoso y juega muy poquito. Y termina siendo cedido al año siguiente, que bueno, ya es la temporada pasada, al Getafe. O sea, de verdad, o sea, me impactó. O sea, ver a Florentino Luis en Getafe no tenía sentido. Y no jugó mucho tampoco. No, creo que al final media temporada y yo desde luego, las veces que fui a ver al Getafe no lo vi jugar, ¿vale? Pero creo que eso ya fue más bien mala suerte porque no tuvo una participación nula, ¿vale? Jugó poquito. Y este año creo que es un técnico en Benfica similar a Bruno Lage en el sentido de que le da mucha confianza a la gente joven, es un juego muy dinámico. Benfica este año yo creo que ha sido de los equipos más interesantes que yo he podido ver, teniendo en cuenta eso, ver la Liga Portuguesa, ver algo de la Liga Española, ver bastante Champions, bastante Europa League. Benfica ha sido un equipo muy vistoso, muy interesante, y ahí ha vuelto a destacar Florentino Luis jugando un montón de partidos, con mucha competencia también, que Benfica había hecho un equipo muy fuerte, un equipo que ha sido muy regular y en el que Florentino ha destacado. Pero igual, te diría, me costaría trabajo encajarlo en el Barcelona, la verdad, así de primera. Pero sí, bueno, yo creo que... Sonó poquito porque sonó un nombre relacionado un poco y no sé hasta qué punto será cierto o no. O sea, son informaciones, al final el mercado de verano sabemos cómo es, saltan informaciones y más en el Barça cada día. Y salió un poquito de información. Te quería comentar sobre sus puntos fuertes y débiles. Aquí tenemos el radar de StatBoom para el que nos escuche de iVoox, que no lo pueda estar viendo. Es un jugador que si nos atendemos a los datos, destaca muchísimo, tiene un radar muy bueno este año,
destaca mucho, bueno, en porcentaje de pases es un buen porcentaje de pases y sobre todo lo que tiene que ver con la defensa, con tackles, con intercepciones, con todo ese apartado defensivo destaca mucho. Y también sobre las progresiones, tanto con el pase como con conducciones al último tercio. Es un futbolista que quizás, no tanto como Paliña, pero sí que defensivamente es un futbolista fuerte. Sí, no tan fuerte. Yo creo que el punto a favor que tiene él, y ya digo, vuelvo al inicio, yo no sé qué ha pasado con él. O sea, yo he preguntado a veces, incluso a mí me han preguntado que cuando parecía un año que juega poco en Benfica, que juega poco en el Mónaco, que juega poco en el Getafe. Yo no sé, yo recuerdo una final de la Supercopa que dio Teledeporte, el comentarista entonces, David, me llamó y me dice, bueno, y con Florentino Luis, ¿qué es lo que ocurre? Porque yo lo vi hace un par de años, y digo, pues, la verdad que no lo sé. Entonces, por un lado, creo que es bastante completo. Él sí ha hecho su formación 10 años o algo así en la cantera de Benfica. La ciudad deportiva de Benfica, la Seixal, es, o sea, a primer nivel de todo. Entonces, también en cuanto a la calidad de los técnicos. Entonces, en ese sentido, sí es interesante que es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, que aunque preferiblemente es un pivote, pero tiene la cultura futbolística para saber qué es lo que se necesitaría de interior, qué es lo que se necesitaría con otro perfil. Creo que tiene más visión que, que Paliña en ese sentido, es menos fuerte también en el sentido de que Paliña, jugador tan fuerte, bueno, tú lo viste, ¿no? Con los Sí. datos que había sobre él, ¿no? Va a ser difícil, pero es un tipo muy dinámico, muy... Yo creo que la ventaja que él tendría es la cultura futbolística, que creo que no estaría tan alejada de lo que es el Barcelona, ¿vale? Entonces, un tipo que puede cumplir muy bien con su función, pero sabe también los otros roles que es lo que implica. Entonces, creo que también sería un jugador interesante para añadir, digamos, calidad y presencia a tu plantilla, pero la verdad que a día de hoy no lo vería siendo titular Ya. en el Barcelona, claro. El de Florentino es un caso extraño por lo que comentabas, porque ha acumulado cesiones, quizás un primer año bueno en el Benfica, luego se fue cedido, al Getafe también fue cedido y no terminó de cuajar, y ahora este año en el Benfica, que casi un Benfica, que yo sobre todo lo he visto en Champions y me ha sido un equipo que me ha encantado, creo que de las mejores propuestas de Europa, sin duda, ha sido este Benfica, y habrá que ver qué pasa con Florentino. Si no es el Barça, quizás puede ser otro equipo, compañía igual. Neves ya parece que lo tiene hecho con el Al Hilal de Arabia. Una última pregunta rápida. Si tuvieses que, tú eres director deportivo del Barça, ¿vale? Y si tuvieses que uno de estos tres futbolistas, como digamos, ficharlo para tu equipo, ¿cuál te quedarías? Mira, yo algo con lo que me he quedado con las ganas de que Joao Moutinho hubiera jugado en el Barcelona. Yo era un jugador que veía que encajaba perfectamente. Si pudiera tener la posibilidad, retrocedería 10 años y fichaba a Moutinho, ¿vale? Era algo que me hubiera encantado, yo creo que encajaba. O sea, Moutinho era como un vice Xavi totalmente, ya así bastante carrocilla. Yo pienso que un jugador que encajaría y abro el paraguas es Joao Félix. Creo que lleva unos cuantos años fuera de lo que es su estilo y en el Barcelona pues encajaría porque lo hemos visto. O sea, Joao Félix también es un caso de, con 13 o 14 años era un chico muy conocido en Portugal, todo el mundo sabía que llegaba. Su representante no era Jorge Méndez hace la operación, pero Pedro Cordeiro siempre me hablaba de él, decía,
tengo a Joao Félix, que ya verá, no le pierdas vista. Y la verdad que lo demostró, y ya te digo, es que es muy significativo. Que tú hagas jugar a Seferovic, puedes hacer jugar a cualquiera. Y yo apostaría por él. Si ahora que se ha devaluado con la mala experiencia en el Chelsea, también, pues yo creo que sería una oportunidad interesante. Luego, por ejemplo, bueno, estaba pensando en los centrales de la selección portuguesa, pero bueno, Claro. para Rubén Díaz es imposible que Sí, lo pueda complicado. fichar. Pero en su momento hubiera sido el central que hubiera necesitado el Barcelona, y yo estoy seguro Claro. que con la inversión que se hace en Eric García, por ejemplo, pues yo creo que hubiera sido la cosa, porque Rubén Díaz también fue un chico que destacó desde el primer momento. Un Sí, fichaje caro, pero bueno, que te asegura son a ti mismo. fichajes que tienes que hacer antes de que se vaya a un equipo grande, porque luego cuando se va a un equipo grande como es un City, por ejemplo, son imposibles sacarlos de ahí, a no ser que Claro. le pongas un dinero que el Barça no tiene. Nada, José María, un placer tenerte aquí. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación, y seguramente en un futuro, si quizás alguno de estos fichajes llega al Barça o cualquier otro portugués viene al Barça, te llamaremos y contestaremos contigo. Ha sido un placer. Muy bien, un placer para mí también, y muchísimas gracias. Y nada, vosotros que nos veis en YouTube, sabéis que tenemos YouTube, Twitch, Spotify, iVoox, todas las redes sociales, estamos ahí. Así que nada, un placer estar aquí en este vídeo, y ya nos veremos en otro. Y adiós.